Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana Sosaya. Bienvenidos nuevamente a Conexión Digital. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la mejora. ¿Qué significa mejorar, innovar en los entornos organizacionales? Vamos a hablar cómo la mejora ha sido un elemento olvidado dentro de las empresas, dentro de los equipos de trabajo. Y para ello hemos invitado a un experto del tema. Manuel Suárez es director académico y profesor de tiempo completo del Departamento de Negocios Internacionales de la UTLAP. Es doctor en Ciencias de la Gestión por el ESADE Business School en Barcelona, España. Cuenta con un posgrado de investigación en Administración por Calidad Total y Mejora Continua de la Productividad en la Universidad de Sofío en Tokio y Nagoya, Japón. Experto en mejora de servicios públicos, Kaizen GP, Kaizen Coaching, Filosofía Kaizen y Mejora Continua. También cuenta con experiencia en la innovación de procesos y operaciones, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y también es autor de Mi Encuentro con el Kaizen y Kaizen Coaching y Kaizen GP. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias, muy contento por la invitación. Muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí. Y hoy nos hemos enfrentado a un momento, un proceso en el que la pandemia nos ha invitado a estar en constante alerta. Y no nada más la pandemia, todos los cambios en tecnología, los cambios en las generaciones, de aquellos, los boomers, los más jóvenes, el uso de nuevas herramientas, como también la globalización impacta en nosotros. Manuel, desde esa perspectiva del entorno actual en las organizaciones, ¿cómo podríamos definir qué es mejora en este contexto de las empresas mexicanas? Pues es una excelente pregunta. Es difícil definir mejora en el contexto de la pandemia COVID, pero eso lo vamos a dejar un poquito en el stand-by. Comenzaremos con una definición clásica de la palabra. La palabra mejora viene en latín meliorare, que significa que progresa, que avanza. Si piensas de manera simple y sencilla, mejorar es pasar de un estatus regular o un estatus de situación actual o un status quo hacia un estatus diferente del que tenías originalmente. ¿Sí? Las organizaciones en medio de la pandemia han enfrentado una mejora obligada, así le llamaría yo. Es decir, cuando tú tienes que hacer un cambio, pues pueden existir dos tipos de cambio. Un cambio por crisis, como en el caso de una pandemia, o un cambio por proactividad. ¿Sí? Es iniciativa propia porque lees un libro, ves una conferencia, ves un reportaje en YouTube, etcétera, y lo indicas. Las empresas han tenido que enfrentar un cambio de crisis y tienen que mejorar por crisis, que es una situación más compleja en ese sentido. Esa es una definición simple y sencilla de lo que es mejora, ¿sí? Para que se entienda cómo podemos empezar a realizar este esfuerzo en las organizaciones. Ahora, hay diferentes tipos de mejora que si quieres lo exploramos en otra pregunta. Excelente, Manuel, muchísimas gracias. Entonces entiendo que estamos de un estado actual y vamos a otro estado diferente. Y ahorita nos está moviendo la crisis, pero ¿qué sucede cuando traemos la mejora como de forma proactiva, en la que nos lleve a la innovación dentro de las organizaciones? ¿Cómo podríamos comenzar esto? Y probablemente aquí ya nos podrías contar precisamente cómo llegamos a la organización de un estado al otro con estos tipos diferentes de mejora. Sí, bueno, en realidad la mejora como tal, sí, marca ese estatus. Es decir, yo paso de mi status quo a una regularidad diferente de la que venía haciendo. Como comentaba en la pregunta anterior, existen diferentes tipologías. La primera tipología es que puede ser una mejora incremental, que se conoce en Japón como Kaizen, o mejora incremental se refiere a un pequeño esfuerzo, pequeño paso de ese status quo para cambiar lo que venías haciendo. Existe otro tipo de mejora que es la mejora radical o abrupta. A ese tipo de mejora radical o abrupta se le conoce como innovación. En inglés se les conoce como breakthrough o en japonés se les conoce como kairio o kaikaku. ¿Qué quiere decir? Que el esfuerzo no es incremental, no es pequeño, sino es fuerte, radical, ¿sí? Y en muchas ocasiones requieres mayor inversión de dinero, ¿sí? Mayor inversión desde el punto de vista tecnológico, etcétera. Entonces, cuando tú tienes dos tipos de mejora, la organización se puede ir acomodando a una mejora pequeña, básica, que está generalmente generada por los empleados, por ideas de mejora, por equipos, por resolución de problemas, y una mejora más radical, estructurada, que se le conoce como innovación gerencial, ¿verdad? Este tipo de innovación gerencial utiliza la creatividad de las gentes y el talento de la gente para darle valor agregado a los procesos, pero de manera radical, ¿sí? Y extrema. En ese sentido, ambas mejoras, cuando se llegan a combinar, existe un concepto que se conoce como innovación continua, continuous innovation. La gente normalmente conoce la mejora continua, pero pocos conocen la innovación continua. Es decir, la innovación continua es la combinación de mejoras radicales, innovaciones radicales con mejoras incrementales.
a lo largo del tiempo. De hecho, la mayoría de las organizaciones que han logrado resistir, por supuesto, sin dejar de cerrar toda la empresa, ¿verdad? De mejor manera la pandemia del COVID han sido las organizaciones que han tenido innovación continua. Y justo esto, me encantó lo que dijiste, porque también es una conjunción de talento, de voluntad de todo el equipo y de toda la organización. Y entonces, si ahorita nosotros nos hemos preparado como organización, evidentemente nos enfrentamos a una crisis, pero ya te están dentro de nosotros esta posibilidad de estas mejoras, ¿no? Como dices, estas incrementales. Y cuando sucede algo radical, pues bueno, nos encontramos en un constante proceso de innovación. Ahorita mencionabas este tipo de mejoras y qué significa. Manuel, si hoy lo vemos, inclusive nos permite responder a situaciones como ahora, evidentemente nos lleva a un estado que es a lo que nosotros quisiéramos, la innovación, nos permite escuchar mejor a nuestros clientes, a la sociedad. Si existen estos beneficios, ¿qué es lo que sucede o por qué decir, ¿no? Y de hecho en el artículo que nos has escrito para nuestra revista de Conexión, que tú mismo mencionabas, ¿no? Que hemos olvidado la mejora en las organizaciones, en la operación de la empresa. Vemos, nos queda claro esos beneficios. Ahorita, por lo que mencionaba, la verdad es que suena sumamente interesante porque rompemos un esquema, una forma de vivir, de ver a la organización o de operar. ¿Y pero por qué hoy la podríamos haber olvidado? Pues la mejora siempre se ha olvidado de las organizaciones porque, sobre todo en culturas latinoamericanas o iberoamericanas, ¿sí? Se apega mucho a las organizaciones burocrático-mecanicistas. Las organizaciones burocrático-mecanicistas son los tipos de estructura organizacional que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a Frederick Taylor y Max Weber. Eran necesarias en su momento, a principios del siglo XX, pero en la actualidad son muy difíciles de gestionar. ¿Por qué? Porque son estructurales, jerárquicas, piramidales, lentas, etcétera. Y lo único que se le pide al trabajador es que ejecute o haga su trabajo. Entonces, la mejora no es parte de ejecutar y hacer el trabajo. De hecho, en la época de Frederick Taylor, ¿sí? Taylor decía, el que tiene que pensar es el ingeniero, el trabajador solo ejecuta, es como si fuera un robot. Entonces, en el siglo XXI el entorno es muy diferente. Es un entorno de aprendizaje, de ayuda, de innovación, de cambio, etcétera. Entonces, pedirle eso a las organizaciones de este entorno, en ese tipo de estructuras, es muy complejo. Entonces, el trabajador nunca mejora porque no tiene una forma fundamental en ese elemento, es decir, él tiene que hacer sus cosas y no es su responsabilidad mejorar, ese es un punto. Y el segundo punto es que la mejora siempre se ve como un proyecto de consultoría, es decir, hay que traer a alguien para que haga la mejora y nosotros seguimos trabajando. Entonces, ese no es el enfoque. De hecho, cuando tú hablas de Kaizen o la filosofía Kaizen japonesa, estamos hablando de personas que piensan y son capaces, ¿sí?, de realizar mejoras incrementales a su trabajo cotidiano. Y también son capaces de resolver sus propios problemas operativos que surgen. Y la organización los apoya para que eso ocurra. Una de las claves es que las empresas burocrático-mecanicistas tienen que hacer un cambio de chip o de mindset, ¿verdad? Para que realmente puedan voltear a ver que la mejora y la innovación son partes claves o son variables claves de su ventaja competitiva empresarial. Manuel, justo ahorita lo que mencionabas y me gustó lo que decías de Kaizen. Antes veíamos entonces que no era responsabilidad del trabajador porque solamente operaba esta mejora incremental y esta filosofía. Pero hoy decimos que Kaizen, o tú nos decías que Kaizen son personas que piensan y que usan su capacidad para estas mejoras incrementales. E inclusive decías que hay que hacer este cambio de chip en las organizaciones. Hoy, que muchos de los liderazgos es gente un poco más joven, que tiene una estructura diferente y que probablemente podría abrirse a diferentes formas de llevar o de acompañar. A lo mejor esto ya no fue del 1900, ¿no? De los inicios de Frederick Taylor y Fayol. Hoy, ¿cómo podrían adoptar? Y sobre todo, hoy mi pregunta es, ¿cómo logramos que ahora las personas tomen este chip también y se vean como también como corresponsables para este proceso de mejora y reconozcan su propia capacidad? ¿Cómo logramos dentro de estos nuevos liderazgos insertar una cultura Kaizen y que sea adoptada desde la voluntad por los colaboradores? Y es una pregunta compleja porque el entorno nuevo de las organizaciones pues están trabajando otras generaciones de personas, es decir, millennials, centennials y combinados con baby boomers, etcétera. Es compleja la pregunta. En realidad estas nuevas generaciones sí están más abiertas al cambio, etcétera, a la estructuración, nada más que hay un punto fundamental. Estas filosofías, como dice Imai Sensei, el hombre que acuñó el término en los años 80,
es una filosofía interna, ¿verdad? De la persona. Es decir, yo necesito mejorar, ¿verdad? Cotidianamente porque eso forma parte de mi esencia. Entonces, no necesariamente todas las personas, no importa la generación que tengas, tienes esa esencia. Ese es un primer punto. Segundo punto, el Kaizen es una filosofía, sí, es una filosofía de vida y es una filosofía estructurada, pero también hay una serie de métodos, sistemas, técnicas y herramientas que están detrás de él. Y esas técnicas y herramientas se tienen que aplicar de manera sistemática, ¿sí? Consecuencia y ordenada. Cuando digo consecuencia, que no de la palabra consecuencia de resultados, sino con una secuencia o flujo, ¿sí? Estructurado al momento de aplicar. Por ejemplo, si yo quiero introducir esta filosofía en mi organización, existen dos técnicas fundamentales básicas derivadas del Kaizen y del Toyota, del sistema de producción Toyota, el Toyota Production System. Una de ellas es las 5 S, por ejemplo. Organización, orden, limpieza, estandarización, autodisciplina, fundamental para que el trabajador comience a generar el hábito de mejora. Y la segunda de ellas es la estandarización. Y Mai Sensei siempre dice, sin estandarización no hay mejora y no hay más, de verdad, no hay más que discutir porque cuando tú no tienes una plataforma base en la cual tú puedas comparar tu cambio, pues en realidad tu cambio es caótico si no haces eso. Por lo tanto, estandarizar tu trabajo es básico para poder ir midiendo si progresas, como dice la definición de mejora. ¿Sí? Entonces, estas dos primeras técnicas son base o se conocen como elementos básicos del Kaizen al momento de introducir, ¿sí? Esta filosofía en las organizaciones. Entonces, no importa qué generación seas, tú tienes que comprender estas técnicas, comprender la filosofía y aplicarlas de manera eficaz y efectiva al momento de hacerla para que la gente se comience a involucrar en la cultura que tú quieres en tu organización. Oye, Manuel, y ahorita justo que mencionabas la parte de la estandarización, en mi experiencia cuando he trabajado y colaborado con áreas de recursos humanos dentro o acompañando a este proceso, justo me decían, queríamos hacer nuestro trabajo estandarizado, ¿no? Y entonces enlistábamos las funciones, los procesos de recursos humanos y cuáles son las actividades y tratar de dar nuestra fichita de standard work. Era complicadísimo, Manuel. ¿Qué hacemos cuando hay áreas, por ejemplo, en el área de recursos humanos que hablamos que son generalistas, que se hace de todo un poco? No estamos tal cual enfocados a una especialización, sino que da respuesta. Hay organizaciones mucho más grandes que sí hay una especialización de acuerdo a cada una de las funciones o de los procesos principales. Pero ¿qué haríamos, por ejemplo, con áreas en las que están más enfocadas a brindar un servicio, un área de soporte técnico, me refiero de tecnología o estas de recursos humanos, en las que tú te acercas y le dices, haz un análisis, abogados, ¿no? Apenas recientemente me pasaba cuando alguien me decía, no, es que yo respondo de acuerdo a lo que sucede en tal, en tal, en tal, y es muy complejo empezar a crear un concepto de mejora cuando hay una respuesta, pues a lo mejor podría ser, no sé si es reactiva, tú me dirás, en la que no encontramos cómo lograr esa línea de estandarización. ¿Qué nos sugerirías en casos como ese? En realidad, todas las organizaciones, vamos a partir de esa base preliminar, están compuestas de procesos. Los procesos no son funciones, eso es muy importante. Es decir, mucha gente se confunde, es decir, yo voy a estandarizar porque tengo que documentar mi puesto. En ese sentido es incorrecto. ¿Por qué? Porque el puesto puede ser, sí, y es totalmente derivado de las organizaciones burocrático-mecanicistas. En las organizaciones bajo procesos, nosotros tenemos actividades o tareas que tenemos que realizar. Vamos a poner el ejemplo del caso del abogado, ¿no? El abogado puede responder de diferentes maneras, pero hay una estructura de actividades que tiene que hacer. Por ejemplo, tiene que recibir la solicitud, tiene que estructurar el dictamen, tiene que hacer el análisis. No importa qué variación o camino tomará en el análisis o la variación, pero esa estructura la tiene. Ese es el primer paso de la estandarización. Cuando quieres ir más abajo, ya la actividad misma la puedes colocar a un nivel mucho más detallado. Es decir, si yo quiero hacer el dictamen, ¿cómo se hace un dictamen? Bueno, paso 1, determino la fecha, el lugar, ¿sí? Determino el objeto del dictamen. Entonces comienzo a bajar a un nivel más básico. Cuando una organización tiene procesos y tienes definidos el flujo y la secuencia de los procesos, entonces tienes macroprocesos, microprocesos, que es esa secuencia de actividades que comentaba, y luego microprocesos, que es el nivel de estandarización más detallado que puede existir. Es un trabajo muy bueno que se tiene que hacer. Si tú eres una pyme o una multinacional, tú trabajas con procesos. Si eres de manufactura o servicios, tú trabajas con procesos. Si tú haces ese esfuerzo, vas a empezar a entender que el trabajo no funciona solo, que ese es un gran problema en las organizaciones del siglo XXI.
El trabajo está ahí, pues ahí la gente trabaja. No, 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 el trabajo no funciona solo. Tu responsabilidad es gestionar el trabajo. Por lo tanto, tienes que comprender qué procesos tienes, tienes que comprender qué actividades componen los procesos, cuánto es su tiempo de ciclo, ¿sí? Cómo es su secuencia, qué productos finales genera, cómo agregas valor en esos procesos y eliminas lo que los japoneses llaman muda. Ese es tu trabajo. No importa si eres de leyes, de servicios, de un call center, un restaurante. Yo he estado en todo tipo de organización, en todo tipo. Me he tocado desde universidades, primarias, hospitales, últimamente hice muchos hospitales antes de la pandemia, etcétera. La Secretaría de Educación Pública, la Semarnat, etcétera, gobiernos, ayuntamientos, por supuesto, empresas de manufactura, maquila, proveedores Tier 1, proveedores Tier 2. Entonces, todas siempre hemos podido trabajar en el concepto de procesos. Claro, cada una de ellas tiene sus propias particularidades y se puede hacer, pero todas están compuestas por procesos y todas tienen actividades de trabajo y todas tienen factibilidad de estandarizarse. Y aquí voy a aclarar un punto importante. Los estándares no es una camisa de fuerza y no tiene por qué ser un bloque de piedra que nunca voy a poder quitar. De hecho, Imai Sensei siempre dice, el estándar es factible de mejorar cuando el trabajador en el gemba, en el lugar, puede realmente demostrar que ya no funciona o es obsoleto. Entonces, eso es importante. Me encanta, Manuel, lo que dices, porque justo nos abre esta posibilidad, ¿no? Entender que esta mejora en la estandarización no es propia solamente de un tipo de empresa, ¿no? Eso no son grandes empresas, no es un giro, no es una función, un proceso, ¿no? No es nada más como para algunos, sino que es algo que todos podríamos adoptar. Y justo, Manuel, tú hoy, hoy que ya vemos que en cualquiera de las organizaciones en los diferentes contextos lo podríamos traer, lo podríamos incorporar. ¿Tú cómo crees que podríamos medir estos beneficios que nos trae justo lo que decías, ¿no? La mejora tipo Kaizen incremental. ¿Cómo podríamos empezar a medir eso dentro de las organizaciones? Desde los años 80 siempre ha existido 4 variables fundamentales en toda organización, aunque en el siglo XXI se han agregado variables de medición, se han agregado algunas otras por las condiciones del entorno laboral. Las variables más básicas y fundamentales son, primero, la calidad, entendida como un conjunto de características que cumplen las especificaciones del cliente del producto o servicio que brindas, ¿sí? La calidad puede ser de producto o puede ser de proceso, y esa es una variable fundamental que todas las organizaciones tienen que medir. La segunda es el tiempo o delivery, ¿sí? O el delivery o la entrega, es decir, toda organización mide un tiempo de ciclo y un tiempo lead, un tiempo líder para poder entregar. Es decir, yo puedo hacer algún producto con mucha calidad, pero me puedo tardar mucho en hacerlo y en responderle al cliente, ¿verdad? Esa es la segunda. La tercera es el costo de operación. ¿Cuánto te cuesta a ti producir ese producto y entregarlo a un cliente? Y estar íntimamente relacionado con el precio, ¿verdad? Pues si tú tienes un costo de operación alto, pues tu precio tiene que ser más alto para que puedas tener un margen de utilidad. Y finalmente la cuarta, de las clásicas de los años 80, es el volumen o la cantidad. Es decir, no tengo que entregar un solo producto, me van a pedir un grupo de piezas determinadas o un grupo de servicios determinados que tengo que entregar y que tengo que hacer. Estas son las 4 variables básicas para medir el cambio en la organización, sí, fundamental. ¿Sí? En el siglo XXI se han agregado otras, como por ejemplo el porcentaje de innovación de tus proyectos, el grado de flexibilidad que tienes en tu organización, es decir, tienes un portafolio diferente de productos, puedes entregar servicios en conjunto con productos, etcétera. Y algunas otras que se han generado a lo largo del tiempo para poder generar valor a la organización. Ahorita se mide mucho, por ejemplo, el valor agregado operacional, que está relacionado con el valor agregado financiero. ¿Cuándo es un valor agregado operacional? Cuando siempre se cumplen con los productos y servicios que tú entregas, las especificaciones del cliente. Entonces, hay un pool grande de variables que se pueden medir. Por supuesto, estamos hablando a nivel macro de toda la organización. Mediciones internas de cada proceso son factibles y también con esas mismas variables tú puedes medir cada resultado de cada proceso de tu organización y para ver el performance del mismo y cómo avanza. Esas son formas de medirlo de manera sencilla. Muchas gracias, Manuel. Creo que esa información puntual va a servir para todos los que nos están escuchando y ver de qué manera lo podríamos empezar a medir y descubrir los beneficios que existen dentro de nuestra empresa. Manuel, finalmente nos podrías dar 5 pasos, consejos clave para que la organización abrace la mejora en su operación diaria. Pues 5 pasos son difíciles, pero trataré de sintetizarlo lo mejor que pueda. Sí, todo esfuerzo organizacional de cambio mejora requiere entender 3 cosas.
una de las primeras cosas que tiene que entender es que cuando tú quieres hacer un esfuerzo Kaizen, por ejemplo, en tu organización, necesitas entender los principios rectores del mismo. El Kaizen tiene 5 principios rectores: elementos básicos, mantenimiento y mejora de estándares, enfoque de procesos, enfoque de personas y mejora continua del trabajo diario. Esos son sus 5 principios rectores. Y hay un modelo particular que para aplicar desde hace muchos años, en el cual pues tú puedes comenzar por cualquier principio rector y dentro de cada principio rector hay una caja de técnicas y herramientas. Y como si fuera un cubo Rubik de los años 80, de estos que girabas de diferentes colores, puedes empezar por cualquiera de ellos y llegar al resultado final. Sin embargo, hay una regla básica. Los elementos básicos son los elementos básicos. Es decir, yo siempre tengo que empezar con el principio rector 1, que son 5 S de estandarización, y después puedo tomar un esfuerzo hacia cualquiera de los elementos. En mi experiencia yo siempre aplico ese primer principio rector. Luego hago un pequeño esfuerzo tanto en el mantenimiento y la mejora de estándares, estandarizamos y empezamos a trabajar ese camino. Sí, se conoce como ciclo SDCA, que es el ciclo hermano del PDCA, del ciclo de la mejora. El SDCA es el ciclo de estandarización. Luego trabajo mucho con las personas, en el principio rector de las personas, creamos equipos, damos entrenamiento en job training dentro de la planta o de la empresa, ¿sí? Formamos equipos de mejora y finalmente comenzamos con una metodología que se llama Kata de la Mejora o Toyota Kata para trabajar en la solución de problemas. Entonces, en paralelo, comenzamos a construir esos elementos para que después podamos hacer esfuerzos más complejos, como por ejemplo process innovation, rediseño de procesos, introducción de un sistema just in time, ¿sí? Kanban, Jidoka, Pokayoke, calidad en la fuente. Empezamos a trabajar en otros elementos más complejos. Pero ahí es la base. Si comienzas a hacer esto, poco a poco tu organización va a ir cambiando el chip. Y hay un punto que es clave, o 3 factores que son claves. Uno es el apoyo total de la alta dirección, total y 100% comprometida con ejemplo. 2, entendimiento profundo y entrenamiento clave de agentes de cambio, que son los mandos intermedios. 3, aplicación secuencial de las metodologías. Y 4, involucramiento total y facultamiento de los empleados de línea de operación. Yo creo que con estos 4 factores claves, tu organización puede llegar a un camino de excelencia, de mejora continua y de innovación en el siglo XXI. Wow, Manuel, me encantó. Yo estoy segura que probablemente muchos de los que nos están viendo o escuchando van a decir, nos diste muchos recursos, muchas herramientas y tal vez si quedó alguna duda también están tus libros, Manuel. Les invitamos a que los consulten sin duda. Manuel, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia. Gracias también, Manuel es un extraordinario profesor y también nos ha impulsado mucho dentro de la universidad a adoptar esta forma de trabajar. Muchísimas gracias, Manuel, por ser impulsor de estos procesos de mejora en tantas organizaciones. Y pues bueno, estoy clara que muchos de ustedes probablemente ya encontraron algún elemento, algún recurso, si no conocían algo al respecto, leer un poco más. Están los libros que ha escrito el doctor Manuel Suárez y pues bueno, con muchísimo gusto ahí podrán encontrar mucha más información. Muchas gracias, Manuel, por tu tiempo. ¿Algún mensaje final que nos quisieras dar? Pues muchas gracias a todos, yo muy contento. La universidad también ha entrado en un proceso fantástico de mejora continua desde hace varios años y eso habla muy bien de una institución educativa que no es una planta de manufactura. Entonces, en ese sentido, me da mucho gusto. Pues el mensaje final que me gustaría dar es que estamos en un entorno turbulento, caótico, en medio de pandemia o pospandemia o nueva pandemia, ya no sabemos ni en qué momento estamos, pero todas las personas trabajan y están ahí en su organización el día a día. Entonces, por lo tanto, no deben dejar o de decir que está hecho de esa manera. No deben dejar que el cambio no se dé y debe ser un cambio continuo, cotidiano y diario de cada persona. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Y con ese mensaje nos vamos. Es un cambio cotidiano, continuo, diario, y de esta manera nosotros lograremos seguir avanzando también en las organizaciones. Muchísimas gracias. Les invito también a leer los artículos que nos ha regalado el doctor Suárez en nuestra revista de Conexión. Nos seguimos viendo en próximas ediciones, ya saben, Facebook, YouTube y también Spotify. Muchísimas gracias y nos vemos nuevamente en Conexión Digital. Mi nombre es Mariana Sosaya.